pantalla, ¿no? Ya, estamos entrando a un nuevo tema que es el capítulo 5 de Serpiente de Paredes Delgadas, el día de hoy, y que tenemos un poco de introducción justamente acá, lo que quieren entrar un rato. Tampoco, bueno. Ya, entonces seguimos. Acá hay un poco de introducción, deducciones, y justamente, a ver, veremos el análisis en esta parte de acá. Ya. Para ver las formas que vamos a usar en este tema. Son justamente dos fórmulas que vamos a usar, la tensión circunferencial y la tensión longitudinal. A ver, explicaremos acá justamente, ¿no? Ya. Tenemos puede ser nuestro cilindro, puede ser una tubería, ya, de pared delgada. Para la condición de pared delgada tenemos una condición muy importante que no se tienen que olvidar, que el espesor sobre el radio tiene que ser menor o igual a 0,1, a una décima. Ya. Cumpliendo esta condición, decimos que sí es de pared delgada, ¿ya? Y vamos a utilizar las fórmulas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, si no cumple esa condición que vimos hace rato, quiere decir que no es de pared delgada, y si nos va a ser de pared gruesa, que es de diferente forma el análisis, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si vemos esto en nuestra cilindro, nuestra tubería, van a estar justamente actuando en esfuerzos circunferenciales, como podemos ver acá, y esfuerzos longitudinales. Para nuestro análisis nos vamos a este 5.4 justamente. Hacemos un corte por la mitad de nuestra tubería. Lo vamos a llamar que es tubería. Está dentro. Ya, por la mitad de nuestra tubería. Y vamos a tener justamente de esta forma, ¿ya? Ya. Y una vez teniendo de esta forma, justamente tenemos fuerzas. Normalmente en tuberías o en recipientes o en cilindros, internamente hay presión, ¿ya? Hay presión que están justamente en toda la cara interna de nuestra tubería, como podemos ver acá, ¿no? Estas presiones de acá. Presiones que están en el interior de nuestro diámetro de la tubería, ¿ya? Y todas esas presiones se pueden, ¿ya? Y nosotros la vamos a llamar justamente a una sola, ya, a una sola letra, una sola fuerza, justamente acá en el medio. Y esa presión nosotros la vamos a llamar justamente F, como está acá, ¿ya? Después, para que esté en equilibrio, justamente al hacer el corte, vamos a tener estas otras dos fuerzas para que se equilibren. Le vamos a poner esta y esta otra, ¿ya? Acá la está llamando F medios, ¿no? Podemos llamar igual B o B, cualquier otra letra, digamos, puede ser. Esto puede ser para el equilibrio la B, digamos, ¿no? Para nosotros, para hacer el análisis, ¿ya? Entonces, justamente
vamos a tener de acá, este costadito va a ser, que la fuerza aplicada internamente justamente debido a la presión es igual a 2 veces estas otras dos fuerzas para el equilibrio, ¿no? Que está para nosotros es B. ¿Ya? ¿Qué es esta fuerza para nosotros? Justamente esa fuerza es la presión debido al área incidente. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro área incidente de nosotros? Es justamente toda esta parte que está pintada, ¿no? Vemos que es esta. Ya. Esa es nuestra área incidente, justamente de esta fuerza que es debido a la presión. Por tanto, vamos a tener nosotros presión, ¿ya? Por el área incidente. En nuestro caso, el área incidente va a ser diámetro por la longitud, ¿no? Justamente es esta área incidente que hemos marcado hace rato. Diámetro por la longitud. Igual a 2, justamente por las fuerzas que se están equilibrando en este otro lado, va a ser igual, ¿no ve? El área resistente, justamente, esfuerzo resistente, que en este caso nuestro esfuerzo es decir, va a ser circunferencial por justamente su área resistente, que en este caso va a ser el espesor, ¿ya? El espesor de nuestra tubería o de la ancha, ¿ya? El cual va a ser justamente longitud por el espesor. O el espesor, aquí vamos a poner la longitud por el espesor, la longitud por el espesor. Justamente está haciendo acá eso, ¿no? De acá nosotros despejamos nuestro esfuerzo circunferencial. ¿Ya? Acá se simplifican las longitudes y tenemos que nuestra tensión o nuestro esfuerzo circunferencial va a ser la presión por el diámetro sobre el espesor. ¿Ya? Y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Haciendo el análisis. La presión es fuerza sobre el área. Por hidráulica lo conocemos todos. Esta fórmula igual la vamos a utilizar más abajo igual. Ya, eso es lo que está haciendo el análisis justamente acá, ¿ya? ¿De dónde sale el esfuerzo circunferencial? De estas dos fuerzas, de esta fuerza aplicada en las paredes del interior de esta tubería, que sí se pueden sumar y nosotros lo estamos llevando justamente acá así, ¿no? Ya, en el área de corte incidente. Ya, entonces ahora vamos a ver justamente la tensión longitudinal, que es lo mismo. Hacemos un corte en nuestra tubería. La vamos a ver justamente de acá, de esta forma. Ya, y van a estar aplicado una serie de fuerzas. Ya, en el interior podemos verla esta de otra forma. Puede ser que nuestra tubería esté más o menos, veámoslo nosotros hacer. Acá adentro va a haber una serie de fuerzas. Justamente en toda nuestra tapa interior, ¿no? De todas esas fuerzas que está debido a la presión en nuestra tubería, en la parte interna, que son igual, se pueden sumar, vamos a tener justamente la fuerza que está aplicando acá. ¿Ya? Aquí lo pondremos nosotros. Una todas estas fuercitas que están incidiendo justamente en la pared interna del fondo de nuestra tubería va a ser igual a la suma de
se pueden sumar, nosotros va a ser F. Ya, nosotros lo vamos a poner F igual que en el otro caso. Y para que esté en equilibrio vamos a tener también igual otra fuerza que va a salir justamente. Ya. Y nosotros la vamos a llamar igual B que en el anterior, para que esté en equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos justamente a este costado, la fuerza debido a la presión va a ser igual a su fuerza debida, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es esta fuerza? Es justamente la presión para nosotros sobre en este caso va a ser el área incidente. Nuestra área incidente, entonces, como es circunferencial, justamente vamos a tener que va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. Igual a esto. Justamente esta fuerza va a ser debido a las fuerzas axiales, pueden ser longitudinales, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro esfuerzo axial longitudinal, o nuestro esfuerzo longitudinal por el perímetro, ¿no? De nuestra tubería, que en este caso va a ser pi por diámetro por el espesor, ¿no? Sí. Ya este es el área resistente en sí. En estos casos, normalmente esta área incidente tendría que ser, a ver acá, este sería el área justamente exterior menos, esta va a ser el área exterior menos el área interior. Ya. En otro caso tendría que haber sido así, ¿no? Esta área es existente sobre el área interior. Nosotros no lo estamos considerando de esta forma para deducir justamente esto, porque como es justamente recipientes de paredes delgadas, esto es tan delgadito, ya la lámina o el espesor, que casi no es necesario de hacer esto, ¿no? Pero en la vida real sí tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero para este caso del análisis es así. Ya. Justamente de acá igual despejamos el esfuerzo longitudinal. Ya, y nos va a dar justamente la presión por el diámetro sobre 4 veces el espesor, ¿no? Es justamente lo que tenemos acá. Estas dos fórmulas son las que vamos a usar justamente en el tema de recipientes de paredes delgadas. También en recipientes de paredes delgadas usemos el círculo de Mohr. Justamente el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo circunferencial. También tenemos la cortante máxima. ¿Ya? Y también vamos a usar las ecuaciones de formación unitaria para cilindros, ¿no? Este es nuestro caso de nuestro análisis, ¿no? Tenemos esfuerzos circunferenciales y esfuerzos longitudinales. En este caso usamos el esfuerzo unitario en dirección circunferencial, que es esta, y la deformación unitaria en dirección longitudinal, que es esta, ¿no? Estas dos vamos a usar. Hay más casos de esto que justamente creo que hemos visto esto en el tema 2, si no me equivoco. Si no es en el 2, es en el tema 3. Hay una tablita, justamente. Aquí está, ¿no? Ecuaciones para formaciones transversales, ¿no? En nuestro caso sería esta. Hemos visto hace rato, ¿no? Hay más casos todavía. Aquí es cuando están todos en tracción.
ya sea el esfuerzo circunferencial o longitudinal en tracción. Tenemos otros varios casos. Pueden tracción y en compresión, todos en compresión y otros más casos, ¿no? Entonces, nuestro caso va a ser justamente el primero, porque imaginémonos que nosotros tengamos acá igual una tubería, ¿no? Y a lo que está actuando es esto, ¿no? Circunferencial y longitudinal. Por eso es que tenemos estas ecuaciones. Pues vámonos a nuestro tema. Esas mismas fórmulas las estamos viendo justamente a las deformaciones unitarias. Ya vamos a ir explicando un poquito más esto más adelante. Normalmente este esfuerzo unitario nos da para hallar el diámetro exterior, porque normalmente nos va a dar el diámetro interior de la tubería. Y con este esfuerzo unitario podemos hallar, justamente es un dato para hallar el diámetro exterior. Bien. Vamos con este primer ejercicio que ya está resuelto y vamos a ir explicando un poquito más para entenderlo bien. Ya. Demos lectura al enunciado. Dice calcular el espesor del cilindro, el diámetro final. Nos está pidiendo que calculemos el espesor. Nos está pidiendo el diámetro final justamente. Y asimismo se pide determinar el número de desmaches. Nos está pidiendo cuántos desmaches va a haber justamente acá. Ya. Nos está dando como dato la presión de 5 kilogramos centímetro cuadrado con un diámetro de 100, dice, ¿no? Justamente este de acá nos está dando de 100. Es interior ese diámetro. Para cuyo efecto nos está dando sobre su último la afluencia, la cortante a la afluencia igual, el módulo de elasticidad, su factor de seguridad y nos está dando módulo de Poisson, justamente para hallar lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Ya. Mm, lo primero que tendríamos que hacer es graficar nuestro círculo de Moore. Ya. ¿Y cómo sería nuestro círculo de Moore en nuestro caso? No, primero tenemos que estos datos de acá, ¿no? Ya podemos estar sacando estos datos. A ver, tenemos que el esfuerzo admisible va a ser igual a 2100 sobre 2. Entonces nos va a dar un valor. También tenemos la cortante admisible. 0,5 por 200, ¿no? Sobre 2. Nos va a dar otro resultado. Ok. Ya. Entonces, lo primero es que justamente para determinar el espesor del cilindro, justamente decimos que nuestro esfuerzo máximo es igual al esfuerzo circunferencial. ¿Ya? Nos hacemos un eje de coordenadas justamente acá. Si arriba lo pondremos. Y el otro en el otro sentido. Justamente haciendo un diferencial aquí chiquito en cualquier parte de nuestro cilindro, lo que nosotros vamos a tener va a ser justamente esto. Vamos a tener esfuerzos acá, también en esta dirección y en esta otra dirección. Ya, aquí vamos a tener nuestros esfuerzos circunferenciales, como vimos hace rato. También vamos a tener los esfuerzos longitudinales.
que nuestros esfuerzos circunferenciales y longitudinales para nosotros no tenemos cortante en esta parte, ¿no? Ya en el eje X y Y. En este caso, viendo el análisis así de nuestro diferencial de volumen que hemos dado, en nuestro círculo de Moore, justamente el esfuerzo circunferencial va a ser nuestro esfuerzo máximo. Y el esfuerzo longitudinal va a ser nuestro esfuerzo mínimo. Ya. En el caso de serpientes de paredes delgadas, normalmente el análisis se hace al esfuerzo máximo, porque es más grande el esfuerzo circunferencial que el esfuerzo longitudinal. Eso lo vemos en la fórmula que ya tenemos, ¿no? Que es la presión por el diámetro sobre 2 veces el espesor, y ese es en la circunferencial. En la longitudinal tenemos justamente que es la presión por el diámetro por 4 veces el espesor, ¿no? Sobre, ¿no? Entonces, normalmente el valor más grande es el esfuerzo circunferencial. Entonces, él trabaja con eso. Viendo nuestro diferencial de volumen así que hemos hallado, en nuestro círculo de Moore justamente va a estar en esta posición. ¿Ya? O sea, con longitud. Va a ser esta línea, ¿ya? Líneas lonjas. Va a estar así. Y justamente estos valores van a ser, ¿no? Tenemos nuestro esfuerzo máximo. También tenemos nuestro esfuerzo mínimo. Para querer hallar la cortante, igual tenemos que hacer una dotación justamente. Y vamos a tener esto, ya que va a estar igual nuestra corte máxima. Este es en función del esfuerzo sobre la cortante, ¿ya? Entonces, como vimos acá que nuestro esfuerzo circunferencial es igual a nuestro esfuerzo máximo, entonces ya sabemos, ¿no? La fórmula de nuestro esfuerzo circunferencial, que va a ser la presión por el diámetro o sobre 2 veces el 2 por el espesor. Entonces, y esto tiene que ser menor o igual a nuestro esfuerzo admisible que está justamente acá, que va a ser de 1050, ¿no? Sería su mitad. Y el otro va a ser de 525. ¿Ya? Entonces, reemplazamos justamente los datos que vemos acá. La presión nos está dando, que es el dato de 5 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos el diámetro, que sería de 100 centímetros por 2. Despejamos el espesor, entonces va a ser menor o igual a 0,238 centímetros. La cortante máxima justamente es igual a, ¿no ve? Justamente estamos viendo, si nos acordamos de la fórmula de la cortante máxima, que es igual al radio, justamente. En nuestro caso puede ser el esfuerzo circunferencial menos el esfuerzo longitudinal sobre 2. ¿No ve? Todo esto elevado al cuadrado por la cortante en el eje X y Y al cuadrado, ¿no? Dijimos que no tenemos cortante, esto va a ser 0. Y justamente nos va a quedar esto, ¿no? De acá. Entonces, simplificando esto, tenemos, a ver, si reemplazamos, el esfuerzo circunferencial es la presión por el diámetro sobre 2 veces el espesor. Vamos a poner E como está acá. Menos, igual la presión del diámetro sobre 4 veces, ¿no? Espesor. Todo esto sobre 2, ¿no? De acá
vamos a llegar justamente, podemos sacar como factor común un medio y nos va a quedar la presión por el diámetro sobre 8 veces el espesor. Ya. Ese es el dato que nos está dando justamente. Que de acá, de todo esto viene y llegamos a esto. Ya hay que simplificar todo esto. Podemos sacar un medio, como dijimos. Si sacamos un medio, va a bajar abajo a multiplicar, va a ser 4. Y vamos a tener arriba justamente dos veces la presión por el diámetro menos la presión por el diámetro. Hacemos las de esta, entonces nos va a quedar justamente presión por diámetro sobre, hacemos extremos con medios y nos queda justamente eso, ¿no? Presión por diámetro sobre 8 veces el espesor, ¿no? Que esta fórmula podemos justamente reemplazarla acá. Ya en vez de poner esta fórmula, podemos poner esta fórmula. En vez de poner así, podemos poner esto que va a ser menor o igual a nuestro cortante admisible. Y ahí es justamente lo que está haciendo acá, ¿no? Tenemos una presión de 5 kilogramos centímetro cuadrado por 100 o sobre 8 por la cortante admisible que es de 25 y nos sale justamente el espesor, ¿no? De 0,119, ¿no? Acá lo está normalizando justamente, ¿ya? Lo está normalizando porque normalmente cuando vamos a ir a comprar una chapa metálica o tuberías para hacer, en este caso es una chapa metálica, ¿no? Porque nos está dando justamente, mira, las remaches, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver? Justamente en esta parte va a ser así, ¿no? Va a estar así, viéndolo, ¿no? En esta parte de acá. Ya, entonces, normalmente hay que normalizarnos los criterios de diseño a su inmediato. ¿Cuál tomamos de estos dos espesores? No, siempre tomamos el mayor y dijimos, ¿no? Que siempre va a ser el esfuerzo circunferencial el mayor, ¿no? Entonces hacemos tomamos el inmediato superior o normalizamos a comercial y va a ser el espesor de 0,31 que sería de un octavo, ¿no? De pulgada. Ya, con esto determina los esfuerzos circunferenciales con este espesor normalizado y vamos a tener justamente estos datos de acá, que sería de 787,4 y longitudinal de 393,7. ¿Ya? Ahí los reemplazando nuevamente para obtener estos valores de ahí, con el espesor normal. Más abajo nos dice justamente determinación de las deformaciones unitarias. Este valor lo necesitamos nosotros, esta deformación unitaria, justamente para hallar el diámetro final del cilindro, que está más abajito, ¿no? Por eso es que determinamos. Y es por esa razón que nos está dando justamente el coeficiente de Poisson, ¿no? Y ya hemos dicho que estas deformaciones unitarias la tenemos de acuerdo a nuestra condición de nuestro cilindro, ¿no? Y es justamente esto. Hagamos la deformación unitaria circunferencial justamente es igual al esfuerzo circunferencial menos el diente de Poisson por el esfuerzo longitudinal sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Los reemplazamos y nos da este valor de acá, que es 3,1871 por 10 a la menos 4. ¿Ya? En esta parte, normalmente a veces en
En los ejercicios se está pidiendo longitudinal y el circunferencial, ¿ya? Los dos nos piden, el circunferencial y el longitudinal que hallemos. Y se halla de la misma manera. Ahora vamos a ver, dice, determinación del diámetro final del cilindro, ¿ya? Es este LFC, justamente para nosotros va a ser el perímetro, ¿ya? Esto es nuestro perímetro final, va a ser nuestro perímetro inicial y esto va a ser nuestra deformación, ¿ok? Eso es lo que nos está mostrando ahí, justamente. Ya son nuestros perímetros, ¿no? Y acá los está justamente sacando. El perímetro final es justamente de una circunferencia es pi por el diámetro final, ¿no? Bueno, el diámetro final acá. El perímetro de la circunferencia interior justamente, o inicial, es igual, ¿no? Pi por diámetro. Tenemos la deformación circunferencial, que justamente esto viene desde, si recordamos el tema 3 justamente viene de ahí, ¿no? O sí, del 3 de formación, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que nuestro módulo de elasticidad va a ser, o sí, nuestra deformación unitaria. A ver, vamos un poquito de acuerdo al tema 3. Tenemos una probeta de prueba, con una longitud justamente inicial. La sometemos a cargas, ya sea en tracción o compresión, y tenemos justamente otra longitud acá. Esto vamos a ponerle la inicial y esto va a ser la final. Y este, esta distancia justamente es nuestro alargamiento. Y deformación unitaria para nosotros es, deformación unitaria es igual a la deformación sobre la longitud. ¿Ya? En nuestro caso, como es circunferencial, va a ser por esta longitud va a volver pi por diámetro. ¿Ya? Es igual el perímetro, ¿no? Ya. Entonces es justamente lo que está haciendo. Está despejando la deformación y va a ser pi diámetro sobre nuestro deformación, ¿ya no? Como es circunferencial, lo vamos a poner así. Y eso es lo que está poniendo acá, ¿no? Más la deformación. ¿Ya? Y obtenemos justamente nuestro diámetro, que sería, está sacando factor común justamente, ¿ya? Pues reemplazando todo esto y obtenemos esto. Pi baja como factor común el pi por diámetro, se simplifica un pi y solo queda diámetro por 1 por la deformación unitaria circunferencial. Y reemplazando datos, porque ya tenemos el diámetro, que este es el inicial, y deformación unitaria circunferencial, que ahorita que aquí está, ¿no? Este sería 100 para nosotros, que es el diámetro inicial. Y justamente nos va a salir la deformación, el diámetro final justamente es de 100,032 centímetros, ¿no? Y luego hace la determinación del número de remachos
y nos está dando justamente el remache va a tener un diámetro de media pulgada. Dice, ¿no? Esto lo vamos a ver justamente de acá. Está más o menos en esta posición nuestro. Ya, para determinar el número de remaches, justamente hagamos eso. Tenemos fuerzas aplicadas en este sentido y en estos dos sentidos, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar como lo llamando acá. Fuerza del, puede ser del remache, pero no más o menos. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos nuestra área, ¿no? La área de corte, justamente. Esta área de corte para nosotros va a ser, como es circunferencial, va a ser pi por diámetro sobre 4, ¿no? Ya nos está dando justamente nuestro diámetro. En este caso, esto en centímetros va a ser de... ¿Cuánto creen que va a ser en centímetros? 1,27, ¿no? Esto, 1,27 centímetros. Entonces solo reemplazamos directamente. Al cuadrado sobre 4, ¿no? Ya. Después vamos pasando justamente, sabemos que nuestra cortante va a ser igual a la fuerza, que está justamente esta FP, fuerza del P, puede ser, o del remache, igual, sobre el número, en este caso, va a ser nuestro número de remaches puede ser por el área. Y esto tiene que ser menor, igual a nuestra cortante admisible. ¿Ya? Ya tenemos el área justamente acá, entonces estás reemplazando acá, ¿no? Esta fuerza, ¿qué va a ser para nosotros? Si vemos del análisis de la parte circunferencial, como actuando, fíjense, ¿no? Lo hemos volcado, ¿no? Estas fuerzas van a actuar circunferencialmente, ¿no? Entonces, en la deducción justamente hemos tenido que esta fuerza es igual a 2 veces P, ¿no? A 2 veces P. Ya, esta fuerza entonces para nosotros, ¿qué va a ser? Es directamente en el área, ¿no? Incidente. Va a ser la presión por el área incidente en sí, ¿no? La presión por el área incidente, que va a ser el diámetro por la longitud, que es igual a 2 veces P. Y esta fuerza está ya, ¿no? Justamente de ahí. Despejamos P y justamente tenemos esto, ¿no? Sobre 2, ¿no? Por eso aparece este 2 acá. Y tenemos el diámetro, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado por nuestra cortante admisible y justamente nos sale este número, ¿no? De 56,39, el número de Remache. Los redondeamos, justamente serían casi 57 remaches que va a tener nuestro cilindro. ¿Tienen alguna duda de esto? Oh, sí, ¿y de dónde saldría el diámetro media pulgada? Este ya es dato, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí, ya está. Entonces nos está haciendo determinar el número de remaches del cilindro para un diámetro del remache de media pulgada. Nos está haciendo. O sea, ya nos está dando que va a ser media pulgada. En el examen, si les da este tipo de ejercicio, sí les va a dar este dato. ¿Ya? Y si no les da, tienen que
primero vallario, ¿no? Y luego vamos a hacer el análisis. Pero Sí. normalmente, sí. También podría explicar por qué ese 2 en el denominador. Se me cortó un poquito el internet en esa parte. Ah, ya. Este 2 en el denominador justamente aparece. eh, este era nuestro análisis, ¿no? De nosotros. Tenemos las dos chapas, y justamente tenemos el de mancha aquí al medio, ¿no ve? Esos son nuestros demaches. Esto lo podemos ver justamente en el cilindro, ¿no? Que está actuando así. Tenemos dos fuerzas que están actuando sobre estas dos. Nosotros igual llamamos FP, igual. Ya está en equilibrio. El área de corte para nosotros va a ser justamente esta parte, ¿no? Dijimos. Esta área de corte ya sabemos como dato que va a ser pi por el diámetro, ¿no? Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro ya lo tenemos de acá, que justamente es 1.27 centímetros. ¿Ya? Y como sabemos que la cortante es igual a la fuerza, ¿ve? La fuerza, justamente es FP, sobre el área. Pero nosotros estamos aumentando esta N, como está aumentando acá, para determinar el número de manchas, ¿ya? Que esto tiene que ser menor o igual a nuestro cortante admisible. Eso ya sabemos, ¿no? ¿Esta fuerza cuál es? Si nos damos cuenta, ¿cómo está actuando estas dos fuerzas? En el cilindro estaría actuando circunferencialmente, ¿no ve? ¿Se ubica? Está actuando circunferencialmente en el cilindro, porque en el cilindro tenemos que estaba dibujado así de esta manera, y los demaches están aquí, ¿no? Y haciendo el análisis justamente vemos esto, ¿no ve? Entonces actúan circunferencialmente las fuerzas. Entonces esa fuerza FP para nosotros va a ser, digamos, así lo pondremos, FP es igual a 2 veces del análisis que hemos hecho, ¿no? Del circunferencial para determinar la fórmula. Es igual a 2 veces P. ¿Por qué 2 veces P? Porque normalmente hacemos un corte por el medio y nos va a quedar justamente así, ¿no? Y aquí dijimos que hay dos fuerzas, ¿no? Que están actuando para que estén en equilibrio las fuerzas, las presiones que están acá adentro, ¿no? Y se vuelve una sola presión y va a ser F. Tenemos estas dos fuerzas P. P, aquí tenemos otra P, ¿no? Y aquí abajo tenemos otra fuerza que nosotros va a ser FP, ¿no? FP. Entonces, esta fuerza, ¿qué es para nosotros? Va a ser por eso la presión por el área incidente. ¿Cuál es nuestro área incidente? El diámetro por la longitud, ¿no? Todo esto es nuestra área incidente de nosotros. Entonces, diámetro por la longitud es igual a 2 veces P. Estamos mirando la fuerza, ¿no? Que está actuando ahí. Entonces, de acá despejamos P y tenemos que va a ser la presión por el diámetro por la longitud sobre 2. Todo esto lo estamos reemplazando justamente acá. ¿Bueno? ¿Ahora se entiende? Sí, sí, gracias. Viene de ahí. Ahora, si fuera en el otro sentido, digamos, los demaches acá, acá, el análisis ya no haríamos circunferencialmente, ¿no? Sino longitudinalmente, ¿no? Cuando están los demaches aquí, ¿no? Eso se tienen que dar cuenta para determinar el número de demaches que les va a pedir. Ya depende cómo está puesto los demaches. Y justamente encontramos de 57 demaches.
¿Ves? Aquí está justamente en esta área. Entonces, si nos vamos a ir a ver allá, justamente tal vez el análisis hizo así. No la fuerza. Es pi por 4, ¿no? Es sí, justamente lo mismo, ¿no? Ya. En este ejercicio creo que está pidiendo, a ver, que se calcula el espesor del cilindro y las longitudes finales, dice, ¿no? Tanto circunferencial y longitudinal. Así también calcular el número de doblones, dice, ¿no? Si la presión interna que actúa es de 5 y el diámetro del cilindro es de 100, es casi el mismo caso del anterior, ¿no? Y justamente está dando los mismos, ¿no? El coeficiente módulo, el esfuerzo admisible nos está dando 2100, que era igual en el anterior ejercicio. La cortante admisible igual, el módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson, ¿no? Hacemos de la misma manera, ¿no? Justamente. Determinamos el espesor del cilindro, y sabemos que es igual al esfuerzo máximo, entonces reemplazamos, ¿no? Menor o igual a el esfuerzo admisible, entonces saca, ¿no? También la cortante, que justamente estemos deducido de dónde viene, entonces podemos usar directamente esta fórmula, menor o igual a la cortante admisible, reemplazamos, despejamos el espesor y reemplazamos. Y justamente trabajamos con el mayor, dijimos, ¿no? Que es 0,19, 11,9, ¿no? A normalizando. Una vez de normalizar, nuevamente aplicamos, ¿no? Los esfuerzos circunferenciales y longitudinales, porque nos está pidiendo eso. Tanto los esfuerzos circunferenciales y longitudinales, ¿no? Entonces, acá está volviendo con el espesor normalizado a hallar el esfuerzo circunferencial y longitudinal. Determinar las deformaciones unitarias porque nos está pidiendo longitudes iniciales y longitudes. No, nos está pidiendo la espesor del cilindro y las longitudes finales, tanto circunferencial y longitudinal, ¿no? Aquí está la longitud final, finales de tanto en longitudinal y circunferencial, ¿no? Acá se igual hace un análisis justamente de eso, ¿no? Este es el perímetro que no lo reemplaza acá. Justamente la longitud, el perímetro de acá de nosotros va a ser justamente la longitud por su deformación longitudinal, ¿no? Que la deformación longitudinal ya sabemos de dónde lo hallamos y justamente sale este valor, ¿no? Llegamos a esto y reemplazamos justamente los datos de acá. La longitud inicial es de 120 centímetros. Estás reemplazando directamente por paréntesis 1 más el módulo, la deformación unitaria longitudinal, ¿no? Que hemos hallado acá. Y sale la longitud final longitudinal que va a ser de 120 centímetros. En la circunferencial hace lo mismo, ¿no? El perímetro, que para nosotros va a ser pi por diámetro, por justamente la deformación circunferencial. Reemplazamos datos y nos queda justamente, ¿no? Pi por diámetro, saca el factor común de acá y unos más la deformación unitaria circunferencial, ¿no? Estas ya pueden manejarle como formulario ustedes estas fórmulas para que ya no estén tratando de hacer, digamos, haciendo todo, entonces hagan directamente, ¿no? Esas fórmulas. Estas también ya pueden hacerse un formulario si quieren. Ya. De este igual, acá arriba, esta, ¿no? De la corriente. Justamente ustedes igual ya pueden manejar directamente. Que esto sacamos justamente del círculo de Mohr, ¿no? A veces nos dan ya el dato si no me equivoco, del dato de presión y el espesor, ¿no? Entonces, con eso podemos hallar ya directamente los cálculos de esfuerzos circunferenciales y longitudinales. Y luego podemos ir a hallar justamente estos, ¿no?
las cortantes máximas. Entonces ya es directamente. Y está haciendo lo mismo acá, ¿no? Ahora, en esta parte, como los de matches están actuando longitudinalmente, hacemos el mismo análisis y llegamos justamente a esto. Acá igual está haciendo lo mismo. Acá ya nos está dando presión, ¿no? Encontramos la presión, reemplazamos, tenemos justamente el esfuerzo circunferencial y longitudinal, nos está dando torque, aquí está la fórmula. Ya hacemos aquí hace un análisis justamente de acá, de este cuadrito, de un diferencial de área cualquiera. Tenemos justamente, ¿no?, la longitudinal, la circunferencial y también tenemos corte. Este ángulo es de 22.5 grados, ¿no?, al plano perpendicular de la tubería, dice, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos esto, ¿no? Entonces, si aquí está en sentido horario, justamente el ángulo que está girando, en nuestro círculo de Moore vamos a tener antihorario, pero va a ser el doble del ángulo, ¿no? Por eso es que pone 45 grados. Es el primero que encuentra, luego encuentra esta otra, encuentra el radio, justamente, el ángulo, y él encuentra los esfuerzos, ¿no? Este punto de acá, y la cortante más. Eso ustedes pueden ir practicándolo. Vamos a ir a ver este ejercicio de acá. Que hace lo mismo, ¿no? Justamente. A ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempito. Explicar un poquito más. Que es algo similar que entró al examen, ¿no? Yo el examen lo voy a subir solucionado ya al grupo de Telegram. Yo lo tengo ya acá. Del examen pasado. Hola, buen día. Este es el examen pasado ya. Bueno, Ya que este micrófono está. Sí, a ver, vayamos a ver de dónde es. Pero no estaban los puentes, no tienen tipo de puentes. No pueden bloquear nunca los. Ya está, ya lo encontré. Ya, este es el examen pasado que yo ya lo solucioné, ¿ya? Y está paso por paso, pueden ir viéndolo. Ya. Esta es la pregunta 1. También tenemos la pregunta 2 para ver si han hecho bien. Tenemos la pregunta 3 justamente. Y esa es la pregunta 4, ¿no? Que es un poco larguito esto. Pero hay que seguir directamente los pasos que ya nos ha dado. Que vemos en el libro. Justamente saca una buena cantidad de embaches en esto. Entonces, por eso vamos a ver el análisis justamente de acá. Para un tubo cuadrado, como vemos ahorita, para sacar las ecuaciones de esfuerzo circunferencial y longitudinal, hacemos un corte ya no en el medio. Hacemos igual un corte en el medio, pero de esta manera. Ya para tener justamente esta área incidente y que se vea los espesores igual, ¿no? Como en la parte, como para hacer una relación con el área circunferencial, ¿no?, para tener lo mismo. Y que esta área justamente va a ser igual a este espesor prima por el espesor sobre el seno de alfa, ¿no? Ya, entonces es el mismo análisis justamente que hace ahí.
Si vemos con lo que hemos visto más antes, tenemos una fuerza, aquí van a haber varias fuercitas que van a estar actuando debido a la presión. Y estas fuerzas debido a la presión se pueden sumar y lo ponemos como F. Justamente tenemos acá otras dos fuerzas de acción que serían para que se equilibre, ¿no? Y es lo mismo justamente. Si vemos que va a ser igual a la fuerza sobre... Esta fuerza va a ser sobre 2 sobre P, ¿no? 2P, exactamente. Entonces, esta fuerza, ¿qué va a ser para nosotros? Es la presión debido al área incidente. En nuestro caso, nuestra área incidente va a ser H por su longitud, ¿no? Es la misma deducción por la longitud. Igual, acá, esta fuerza que están acá actuando es debido al esfuerzo circunferencial, entonces lo mismo. Por su área resistente. En nuestro caso, nuestra área resistente va a ser esta parte, ¿no? Que está de amarillito. ¿No ve? Entonces va a ser E' por su longitud. Ya, de acá despejamos nuevamente igual el esfuerzo circunferencial. Y tenemos la presión por la altura, por H, por la longitud, ¿no? Sobre 2 veces el espesor prima por la longitud. Y justamente estamos viendo en esta parte esto. ¿Ya? Hace el mismo análisis, pues. De acá, reemplazando justamente los datos, justamente aquí tenemos nuestro espesor prima y vamos a obtener justamente esto de acá. Ya, esto lo podemos manejar igual como fórmula directamente. Ya, cuando son tubos cuadrados tenemos esto. Ya, esto maneja. Esta maneja. Y justamente reemplazan igual, ¿no? El esfuerzo circunferencial para un tubo cuadrado es la presión por B, uno de sus lados, por 2 veces el espesor, ¿no? Para el otro caso hace lo mismo. Hace un corte en el medio y va a quedar justamente la fuerza igual a debido a la presión por las cargas, ¿no? Que están, por el esfuerzo, ¿no? Que se va justamente. Esta fuerza va a ser igual a la presión por el área incidente, que va a ser justamente base por altura, ¿no? Entonces, en nuestro caso va a ser B por B. Y justamente aquí está. Igual el esfuerzo longitudinal que se aplica y por su área resistente que justamente le está poniendo ahí. ¿Ya? 4 por B por B. De acá despejas el esfuerzo longitudinal y justamente tenemos lo que estamos viendo acá. La presión B por B son 4 veces B por B igual, ¿no? Ya. Simplificando y haciendo un análisis, justamente llegamos a esto. Y esto lo podemos manejar igual como fórmula. El esfuerzo longitudinal es igual a la presión por uno de sus lados sobre 4 veces el espesor. Ya, ese es el análisis que hace para determinar justamente los esfuerzos longitudinales y circunferenciales. Ya. Con esto haya nuevamente el espesor debido, despejando, claro, del esfuerzo circunferencial y también de la cortante, ¿no? Que este dato ya igual sabemos, ¿no? Este es donde viene. Entonces, igual hacemos una normalización al más mayor, que siempre es el circunferencial, como se dan cuenta.
y normalizamos a 1/8, ¿no? De pulgada, que en centímetros sería 0,31. Nuevamente está haciendo los esfuerzos circunferenciales y longitudinales. Ha hallado nuestros esfuerzos, hace la deformación unitaria, circunferencial y longitudinal, determinación de las longitudes finales, circunferenciales y longitudinales, que igual ya dijimos que es como por más arriba, ¿no? Solo que aquí va a ser el perímetro que es de nosotros, la parte circunferencial va a ser 4 veces su lado, ¿no? Y en este caso, longitudinalmente va a ser igual a la longitud nomás, el perímetro. Igual acá, ¿no? Has reemplazado datos, 4 por 80, y justamente le sale eso, ¿no? Acá no está pidiendo el número de matches, nada. Pero en el examen justamente puso, ustedes pueden practicar, a ver, el primer ejercicio, ¿no? Vayan practicando. Este 5.10, este también. Este 5.11. Ya el área es diferente, ¿no? Acá, para los esfuerzos circunferenciales y longitudinales, no hay que hacer otro análisis. Pero si lo volvemos circunferencial, va a ser casi lo mismo, ¿no? Justamente dio esto, ¿no, ingeniero? De este ejercicio, solo que está con otros datos en el examen. A ver. Ha dado las fuerzas. El último es a la afluencia y la cortante a la afluencia. El factor de seguridad, la presión, módulo de elasticidad, la distancia B, que ha dado en metros, ¿no? Y acá justamente en el ejercicio está en centímetros, ¿no? Hay que convertirlo. Y en su examen creo que estaba igual en centímetros, entonces no es agarrar y copiarles, no se tienen que dar cuenta. Hemos obtenido justamente el espesor. El mayor siempre es el circunferencial, que es la cortante máxima. Acá ¿a qué no les ha pedido que hagan, como les digo, la normalización, ¿no? Directamente ha trabajado. Con el mayor, si se dan cuenta, directamente con el mayor ha trabajado. Ha pedido, normalmente nosotros lo hemos hallado en centímetros, pero quería que nosotros los datos ustedes marquen en milímetros. Y hay que convertirlo. No se olviden eso. Ya, si un inciso le dice el espesor en milímetros, tienen que ponerle en milímetros. No lo dejen en centímetros. Ya. Ha encontrado los esfuerzos longitudinales, circunferenciales y longitudinales. Y ha hecho el mismo procedimiento, ¿no? Determinación de los esfuerzos unitarios, las longitudes finales. ¿No? Acá está, ha pedido en milímetros igual. No quería en centímetros, ¿no? Pero nosotros para el cálculo solo se lo hay en centímetros y hay que convertirlos a milímetros. El número de matches justamente está acá, ¿no? El de match ha dado en centímetros y tienes que convertir para sacar en centímetros, creo que los han pedido igual. Para usarlos hay que convertirlos, ¿no? Porque todos los demás datos están en centímetros cuadrados. Son datitos que pueden confundirlos igual para resolver. Ya esto ya se los voy a subir para que lo vean. Este ejercicio. Este solucionario justamente del examen del primer parcial. ¿Ya? O tenían alguna duda del primer parcial que no entendían. ¿Tenían duda del examen del primer parcial? ¿Les dijo cuándo va a ser la fecha ya, el ingeniero, o no? Sí, aún se encendía juegos. El jueves. Hay tiempo todavía, ¿no?
el día, mañana. Entonces, sí, vayan, creo que ponga algo difícil, pero creo que sí va a poner datos para cada uno. Estaba, bueno, nuevamente me ha comentado eso, ¿ya? Diferentes datos para cada uno, pero el mismo ejercicio. Puede que cambiar en este ejercicio, digamos, si entra, puede que esté cambiando las cargas para cada uno. De solución es el mismo, ¿no? Ya. Acá igual puede ser diferente, a uno le puede dar en otras unidades. Ya esto yo lo voy a subir hoy día al Telegram. Una consulta, por favor. ¿Qué? Cuando se Otra pero vuelta. la tensión es la esfuerzo de tensión es la tensión está con Sus videos del ingeniero Guides también. Jeje. Ya, entonces yo lo subo el examen, voy a dejar de compartir, creo que ya es hora, ¿no? Para que descansen un poquito. Ya, prepárense, practiquen. Capaz entre uno de cada ejercicio, ya. Un ejercicio de cada tema. O vaya combinando, digamos, el ejercicio 1 con el tema 1 con el tema 2 y solo saque un ejercicio. El 3 es importante formación. El 4 círculo de Moore igual, ¿no? Entonces, capaz meta así. El 1 y el 2 un solo ejercicio. El 3 tema 3 solo uno. El tema 4 otro. Y el tema 5 que hemos visto hoy día. Paredes delgadas, ¿no? Otro ejercicio. El tiempo es la cosa, ¿no? Tal vez les dé menos tiempo, más tiempo, no sé. Entonces practiquen las rapidez, ¿no? El último tema es facilito, se han dado cuenta, ¿no? Es de facilito. El último tema, que es agarrar, no me sé, y reemplazar de acuerdo, ¿no? Solo hay que hacer el análisis, depende a qué tipo de tubería te está dando. Eso no. Bueno, entonces quedamos conmigo esto hasta aquí. Y ahorita lo subo resolución del examen pasado.